En esta sesión vamos a mirar una de las más populares parábolas que encontramos en el Nuevo Testamento, una que es muy popular dentro de la gente de la iglesia en todas partes. Es llamada usualmente la parábola del Hijo Pródigo, aunque en algunos textos de las Escrituras es conocida por otro nombre. Es llamada la parábola del Hijo Perdido. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, esta parábola no está sola, sino ligada a otras dos parábolas mucho más cortas en su alcance, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Pero el contexto de estas tres parábolas es virtualmente el mismo. Y antes de leer la parábola, permítame leer el texto que introduce estas tres parábolas. Entonces todos los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaron a él para oírlo. Y los fariseos y los escribas se quejaban, diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él dijo estas parábolas. Así que usted ve el contexto en el cual Jesús dijo la parábola del hijo pródigo junto a la de la moneda perdida y de la oveja perdida. Fue en respuesta a la queja de los escribas y fariseos de que Jesús tenía un trato con pecadores y cobradores de impuestos. Viendo esto como el trasfondo, veámoslo ahora en la parábola. Entonces él dijo: Cierto hombre tenía 2 hijos, y el más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes, y no muchos días después, el más joven reunió todas sus cosas y viajó a un lejano país, y allí desperdició sus pertenencias viviendo perdidamente. Pero cuando lo hubo gastado todo, surgió una severa hambruna en aquella provincia y él comenzó a verse en necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de aquel país, y él lo envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y él se levantó y vino a su padre. Pero cuando él estaba todavía a una gran distancia, su padre lo vio y tuvo compasión de él, y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una historia pequeña, pero qué historia. En esta historia, una parábola del Evangelio es lo que tenemos, en toda su magnificencia, su maravilla y su belleza y gracia. La historia comienza con uno de dos hijos que quiere tener su herencia ahora mismo. La idea de gratificación diferida no estaba en su vocabulario. Él quería tener sus manos en ese dinero tan pronto como fuera posible. Y así él le suplicó a su padre esa generosidad y su padre le permitió tenerla. Y se nos dijo que en muy poco tiempo este muchacho cogió su tesoro y se fue a un país lejano. Ahora tenemos que parar aquí. ¿Por qué no se quedó donde estaba? ¿Por qué no gastó su dinero en parrandas, saliendo todas las noches y regresando luego a la casa de su padre? Bueno, esa no es la forma como el pecado actúa, amigos. Se nos ha dicho que estamos con los hijos por naturaleza, esos hijos de las tinieblas, que no nos gusta estar a la luz, que preferimos la oscuridad a la luz, porque nuestras obras son malas. Cada vez que leo esta parábola o la oigo, ¿usted sabe lo que pienso acerca de estar viviendo en el centro de Florida? Pienso en un evento que ocurre cada año cerca de aquí, las vacaciones de primavera, todo el camino hacia arriba en Daytona Beach, donde nos ofrecen reportajes de televisión del desordenado comportamiento de estos estudiantes universitarios que están usando su tiempo principalmente usando drogas, alcohol y participando en actividades sexuales desenfrenadas. Y cuando veo estas escenas en la televisión, me pregunto acerca de los padres de estos jóvenes. ¿Cómo se sentirían ellos si en el noticiero de las 9 de la noche vieran a su hija o a su hijo en este libertinaje? ¿Por qué los estudiantes se portan así en Daytona? Ellos están fuera, lejos de la casa. Ellos están donde nadie los conoce y así sus inhibiciones, sus lazos familiares, sus tabúes culturales han sido dejados atrás de donde vinieron. Y ahora están libres de hacer lo que quieran para vivir tan desordenadamente como desean. Y eso fue lo que hizo este joven. Él se fue a un país lejano, donde nadie lo conocía, donde su padre no lo veía, donde sus hermanos no lo verían, donde los sirvientes de su familia tampoco lo verían. Y allí él desperdició sus pertenencias con una vida perdida. Así vivió él con su herencia, desperdiciándola, actuando como un perdido, desperdiciando todo lo que su padre le había dado. Esta historia hasta aquí, en este punto, debería movernos profundamente, porque hay pocas cosas en este mundo más inútiles que el desperdicio. Tomar un buen regalo, un hermoso regalo y desperdiciarlo. Piensen en las maneras en que hemos desperdiciado los regalos que Dios nos ha dado, botándolos, gastándolos tontamente. Bueno, este joven fue el resumen de esa clase de vida.
y es por eso que es llamado el pródigo. Pero cuando su dinero se le acabó, cuando lo hubo gastado todo, en ese mismo momento, vino no una recesión, sino una hambruna, una severa hambruna. Así que este hombre no tenía nada que comer y empezó a estar en necesidad. Y entonces fue y se unió a un ciudadano de ese país, quien lo envió a sus campos a alimentar sus cerdos. Este es un joven judío y tiene ahora que ser un alimentador de cerdos, este animal detestable para los judíos. Él no solo tiene que cuidar los cerdos, él tiene que vivir con ellos. Él está viviendo en un corral de cerdos y está hambriento y está tan indigente que está tratando de comer la comida destinada a los cerdos para no morirse de hambre.